Desde que anunciaron este proyecto en el 2020 fue de las series que más esperaba y ahora que terminé tanto la serie como el libro, tengo sentimientos encontrados. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, yo soy Marifer y el día de hoy haremos otro comparativo de libro versus serie y como ya vieron en el título, hoy hablaremos de Middleman's Love. Antes de comenzar, ¿cómo funciona esto? En casos como este, en el que la serie y el libro difieren mucho el uno del otro, vamos a tomar algunos puntos esenciales, analizaremos quién lo hizo mejor y al final quien obtenga más puntos a favor será el ganador. Ahora sí, comenzamos. Primero lo obvio, ¿de qué trata Middleman's Love? Ambas versiones cuentan la historia de Jade, una persona de atractivo promedio que, al estar rodeado de gente atractiva, está acostumbrado a que la gente que se acerca a él solo lo hace porque quieren que les ayude a acercarse a alguno de sus amigos, así que cuando Mai, el nuevo pasante de la oficina, comienza a ser amable con él, la respuesta lógica es que Mai está enamorado de alguno de sus amigos. Planteamiento. Comencemos con la serie. En este caso, tenemos una introducción de unos 10 minutos de un sueño de Jade. En el mismo, más allá de la animación de cómic que es bastante bonita, se nos muestra el tono que tendrá la historia, que es el de una comedia absurda, y a lo largo del primer episodio vemos la personalidad histriónica de Jade, las relaciones que ya hay en la oficina, tanto la de King y UEA como la de los demás empleados de la oficina, y en general que esta serie no está hecha para tomarse muy en serio, sino para pasar un buen rato. Por el lado del libro no tenemos ningún sueño ni nada, y por el contrario tenemos a Jade viviendo un día cotidiano en su vida, en el cual le hace honor a su nombre, ser un intermediario. Del mismo modo, obtenemos un poco de información sobre su vida y el tono del libro, que en este caso es más calmado y con ciertos toques de humor. En este caso le daré el punto a la serie, no solo por la primera parte hecha con animación, sino porque me pareció más inmersiva, me engancha más rápido con la serie, además de que hace un buen trabajo al presentar el mundo a todos aquellos que no han visto Bed Friend, lo cual me parece un acierto adicional. Desarrollo de los personajes. Centrándonos solo en los protagonistas, Jade y Mai, en la serie tenemos a Jade como alguien hiperactivo e histrónico, algo que se conserva a lo largo de toda la serie. Sin embargo, también es una persona con un pasado en el que fue dejado de lado y en el presente es algo que todavía le ocurre, tan solo analicen sus interacciones con Vivaz al principio de la serie, volviéndose así comprensible el que tenga una personalidad tan enérgica como una manera de ocultar todo aquello que le pasa. Además, la personalidad enérgica también ayuda a potenciar las escenas dramáticas. Por el lado de Mai, él no tiene mucho desarrollo, solo es alguien que quiere conquistar a su crush, pero este no le hace caso. Lo divertido de su personaje es el ver cómo lidia con eso y cómo intenta acercarse a Jade y que éste se dé cuenta de que en realidad está enamorado de él. Por el lado del libro, el libro está narrado desde la perspectiva de Jade, pero tenemos un repaso de los momentos más importantes de la historia desde la perspectiva de Mai en los especiales. En Jade del libro actúa de manera un poco más seria, pero de igual manera siempre está haciendo comentarios divertidos. En cuanto al trasfondo del personaje, nos dice que le pasaron cosas como que siempre será intermediario o que lo dejaron por alguien más. Son cosas que a él mismo no les toma importancia, pero el que no le tome importancia no quiere decir que no le hayan afectado. Y para notar eso, tenemos que notar las escenas en las que Mai intenta acercarse a él y la gente le dice que es más que obvio que Mai está enamorado de él, y nos cuenta una historia en la que pasó algo similar, pero al final no era lo que él pensaba. El viaje del personaje en el libro, en resumen, es Jade aprendiendo a que, a pesar de que siempre esté rodeado de gente hermosa y aun cuando según los cánones sociales él tiene una apariencia promedio, él también es digno de amor, dejarse amar por alguien que ve todas las virtudes que a veces él es incapaz de ver en sí mismo. Por el lado de Mai es más o menos lo mismo que en la serie, él intentando convencer a Jade de que está enamorado de él. Y para este rubro creo que el ganador es el libro. Si bien me gusta el hecho de ver los lados más humanos de Jade en la serie, también es verdad que es un personaje que, al actuar de manera exagerada todo el tiempo, es difícil que le agrade al espectador. Así que aunque las escenas emotivas son lindas, y aquí aprovecho también para reconocer el trabajo de Jin, que no solo tuvo que estar gritando toda la serie, sino que también en las escenas dramáticas hizo un gran trabajo, la verdad es que a la hora de empatizar y apoyar al personaje, creo que el ganador es el libro. Desarrollo de la relación. Por el lado de la serie tenemos a Jade existiendo, Jade siendo rechazado y rechazando sus sentimientos por Mai, sobre todo por las cosas que vivió en el pasado, mientras que Mai, al ver que no puede conquistarlo, decide mantenerse cerca esperando a que Jade se dé cuenta de lo que siente, y cuando las cosas avanzan, es paciente y espera a que Jade lo acepte, excepto por el giro del último episodio sobre el plan que hacen Mai y King. Ese giro en específico a mí me resultó anticlimático y sin sentido considerando la personalidad de Mai. Por el lado del libro, vemos a Jade estar por completo convencido de que a Mai le gusta a alguien más, pero cuando Mai es directo, el conflicto de Jade es que no cree posible que alguien como Mai pueda gustar de alguien tan simple como él.
no solo porque es atractivo, sino porque también es rico y con buena reputación. Así que vemos a Jade atravesar todas sus dudas y finalmente aceptar la relación, intentando confiar no solo en los sentimientos de ambos, sino también en sí mismo. Aquí yo diría que el ganador es el libro. Quiero aclarar que me gusta mucho la serie, creo que las escenas dramáticas y el trasfondo del personaje de Jade son un plus que el libro no tiene, pero también es verdad que la serie agrega muchos giros que resultan un poco cliché y le restan a la calidad argumental de la serie. En el libro vemos cómo la inseguridad de Jade lo frena en todas las ocasiones en las que la relación parece avanzar, y del mismo modo, la manera en que se solucionan las cosas, si bien no son tan dramáticas, sí se sienten más naturales y por lo tanto resultan más efectivas. Subtramas. En la serie, King y Oea, los protagonistas de Bedfriend, ya son pareja, así que vemos pequeños momentos de su relación, lo bueno y lo malo, además de que ellos los vemos más como un soporte de Jade que otra cosa. Pero como era necesaria una pareja secundaria, se nos da la historia de otros pasantes, que son Gus y Tom. Por el lado del libro, en primer lugar no existe la subtrama de Gus y Tom, y segundo, si usamos la cronología de la historia, esta historia pasa antes que Bedfriend, así que solo vemos la relación tensa que existe entre King y Oea y nos dejan las pistas suficientes de que algo ocurre entre ellos, pero sin ser muy evidentes. Para mí aquí viene ganando la serie por la manera en la que se las arreglaron para contar esta parte tan importante de la historia. El planteamiento del personaje de Jade es que es un intermediario, alguien que ayuda a las personas a acercarse a sus amigos, King y Oea. Así que cuando Mai se acerca a él, supone que Mai quiere acercarse a Oea. Pero ¿qué pasó aquí? Por problemas con la producción, Bedfriend fue lanzada antes que Middleman's Love, por lo que al comenzar la serie, King y Oea ya son una pareja, y como Jade ya no es un intermediario, toda la historia pierde sentido en sí misma. Sin embargo, es aquí cuando la pareja secundaria cobra sentido, y al volver a Gus un personaje recurrente en lugar de alguien más en la oficina, no solo arreglan ese detalle de la trama, sino que también crearon junto a Tom una historia secundaria muy bonita. Declaración. Como el asunto quedó en empate, tengo que hacer un puesto más y creí adecuado el hacer que sea la declaración de los personajes, el momento exacto en el que Jade deja de lado todos sus miedos y se atreve a amar y ser amado. Creo yo, esta vendría siendo la escena fundamental en ambas historias, pero por si acaso, aquí es donde activo la alerta spoiler porque vamos a hablar con detalles. En la serie, Jade rechaza a Mai directamente, pero las cosas entre ellos siguen igual, y cuando este decide poner distancia entre ambos por idea de King, es que Jade finalmente acepta lo que siente y busca a Mai. En el libro, Jade no rechaza a Mai, y de hecho es la falta de una respuesta la que lleva a Mai a poner cierta distancia entre ellos, pensando que Jade no le corresponde, y es por eso que Jade decide aceptar a Mai. Para ser honestos, me gusta más la confesión del libro, aunque la serie añade bastantes escenas dramáticas y la confesión en general resulta muy emocionante, también resulta bastante cliché, y si bien era un momento que era obvio que iba a pasar, al ser algo repetitivo no puede emocionarme tanto como me hubiese gustado. En el libro, por otro lado, podemos ver a Jade dudar, o mejor dicho, sobrepensar las cosas al mismo tiempo que vemos la confianza de Mai caer ante el silencio de Jade. Y si bien las confesiones ocurren en el mismo lugar, el departamento de Mai, la del libro se siente más orgánica. Además, también agradezco que hayamos podido tener más escenas de ellos siendo felices como pareja en el libro, ya que en la serie todo pasa más rápido y se siente apresurado. Veredicto. Y al final, con un conteo de 3-2, el ganador y el que recomiendo consumir en caso de que tengan tiempo solo para uno es el libro. Creo que con todo esto dicho, es más que evidente que el libro me encantó. Es un romance bastante convencional, pero eso no lo hace menos lindo. Por el contrario, creo que es justo porque es una historia bastante digerible y que se vuelve entrañable en poco tiempo. Y al ser narrado desde la perspectiva de Jade, una persona que no se toma las cosas muy en serio, hace la narración bastante divertida. Y para la parte de la narración de Mai, solo hace que lo ames mucho más. La serie no es tan mala como podrían pensar, en realidad es entretenida, pero nada más. Es un poco triste porque el material original daba para mucho. Hay ocasiones en las que se hacen modificaciones al material original con la finalidad de enriquecer la historia y eso se agradece, pero en este caso son contados los cambios que resultan benéficos para la historia. Al final, a pesar de distanciarse mucho de su versión original, es un producto que puede sostenerse por sí mismo, aunque no sería uno que recomendaría como primera opción. Pero hay un problema más al que se enfrenta Middleman's Love en esta historia, y esa sería la distribución. Esta serie tiene dos versiones, una gratis en YouTube y una de pago en iTunes. Dependiendo de la versión que veas, puede ser la razón de que ames u odies la serie. Y eso es porque la versión de YouTube está tan recortada al punto de que hay secuencias enteras que resultan incomprensibles.
En algunos casos, es entendible que existan dos versiones, como sería el caso justo de Best Friend, que tiene una versión sin censura debido a la gran cantidad de escenas explícitas que contiene la serie, pero ese no era el caso con Middleman's Love. En este caso, solo hace que el guión, que de por sí no era el mejor del mundo, tenga todavía menos sentido y la trama secundaria, creada para arreglar la lógica de la serie, al final se vuelve casi inexistente ya que cortaron casi todas sus escenas. En resumen, Tutor Jim tienen una muy buena química y merecían un protagónico. Sí. Middleman's Love es una buena historia y merecía una adaptación a serie. También sí. ¿Merecían ambos esta adaptación? Definitivamente no. Y eso es todo por el video de hoy. Ustedes díganme, ¿ya vieron la serie? ¿Ya leyeron el libro? ¿Cuál de los dos les gusta más? Pueden decírmelo en los comentarios. Creo que con la última parte del video puede parecer que odio la serie y quiero aclarar que no es así. De hecho me gustó la serie. No creo que sea lo peor que vi en mi vida, pero sí hubo momentos en los que me pregunté si estaba viendo la serie porque era buena o porque Tutor Jim son los protagonistas. Lo que sí es verdad, y por más que me duele aceptarlo, es que Middleman's Love se volvió mi mayor decepción de todo el 2023. Y aún así, estoy poniendo toda mi fe en Domundi para que no me hagan lo mismo con el nuevo proyecto de Tutor Jim, ya que ellos son de mis ships favoritos de todo el BL tailandés. Por último, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Yo me voy, no sin antes desearles un lindo fin de semana y nosotros nos encontraremos la próxima ocasión. Bye.